Bienvenidos a un programa más de La Gran Comisión. En este programa lo he titulado La vida agradable a Dios. Vamos a entender algunos de los conceptos que maneja el apóstol San Pablo para la población de Tesalónica. Algunos aspectos sobre el honor, sobre la honradez y ese tipo de cosas. Esperemos que nos acompañen para profundizar en este tema. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bien, gracias a todos por estar, la gentileza de la atención que tienen para este programa. Les agradecemos mucho y les pedimos que si tienen alguna petición de oración espiritual, alguna cosa que ustedes requieran de ayuda espiritual, nos la hagan saber aquí a la Iglesia Luterana San Pablo, aquí en El Paso, Texas. Ahí está la línea de oración, aparece continuamente en la pantalla para que ustedes puedan platicarnos. Si necesitan una Biblia, que necesito una Biblia porque no tengo, perfecto. Aquí les podemos dar una Biblia, claro, una presentación económica, porque no se trata de presentaciones lujosas. Una Biblia sencilla que va a encontrar usted la palabra del Señor. Esta Biblia es la versión Reina Valera, contemporánea se le llama, o sea, una versión clásica, pero con digamos, conceptos modernos del lenguaje, ¿verdad? Y bien, para entrar en el tema, estamos estudiando la primera carta de San Pablo a Tesalónica. Ya hemos hablado de que Tesalónica era una colonia romana de exsoldados que tenían el pensamiento y la herencia griega. Eran politeístas, tenían muchos dioses, eran personas que estaban en un lugar muy específico digamos, era una península pequeña dentro de lo que es el norte del mar Egeo, que era la parte principal de la vía Egnatia, que era una línea comercial, era una gran ciudad, digámoslo de esa manera. Bueno, esta gran ciudad tenía grandes conocimientos y grandes situaciones, digamos, religiosas. De hecho, voy a presentarles algunos de los dioses principales que tenían ellos como sus, digamos, dentro de los tantos dioses que había, estos eran los principales, ¿sí? Para que entendamos, porque la lectura que vamos a leer hoy está relacionada con este tipo de cosas, le va a pasar de pasadita y necesitamos tener el contexto, en fin. Bueno, dentro de los dioses que tenía el pueblo griego y que se pasaron también al pueblo romano y que tenían ahí una mezcla de los dos, tenemos, como lo mencioné hace unos programas anteriores, a la diosa Afrodita, ¿sí? Afrodita está considerada todavía en la actualidad como la diosa del amor, ¿sí? Bueno, pero tomando en cuenta el contexto inmediato y las palabras griegas utilizadas, no era tanto del amor como decir yo amo a esa persona, sino del erotismo, del amor erótico, digámoslo de esa manera. Esa era la versatilidad de Afrodita. Era una persona que diosa de la sensualidad, o sea, era una persona que te generaba el atractivo sexual. Esa era la capacidad que tenía la diosa Afrodita, ¿sí? La belleza, la sexualidad y el amor erótico. No hay nomás para que vayamos viendo de qué se trataba el asunto, ¿me explico? De esta palabra de Afrodita o de este nombre de Afrodita se despliega o se deriva lo que conocemos como afrodisíaco. Afrodisíaco es una sustancia, un olor, un perfume, alguna situación o algún alimento que promueve o incita, obviamente, la excitación en un momento determinado sexual, el afrodisíaco, ¿sí? De ahí viene de Afrodita. Para los romanos, la versión romana de Afrodita era la diosa Venus y de ahí era exactamente las mismas cualidades. De ahí viene, por ejemplo, también relacionado con las enfermedades venéreas. La veneria no es de las venas, sino del contacto sexual, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad venérea. De ahí viene, de esas derivaciones de las palabras de Venus, que es la versión romana de Afrodita, fíjate, para que más o menos se vayan dando cuenta cómo está el asunto. Y luego,
Tenían obviamente a Zeus, que era el padre de los dioses, siempre fue muy importante Zeus, pero tenían a otro muy popular, el equivalente a un artista pop ahora en la actualidad, que era Apolo. ¿Sí? Apolo era un dios que también era dios de la belleza, obviamente masculina, era un personaje, se le consideraba como el dios de la perfección y de la armonía, ¿sí? O sea, era una persona hermosa, guapa, preciosa, y que justamente por eso era muy popular, pues todos querían ser hermosos y guapos y fuertes. Era cazador, etcétera, etcétera. Que de hecho Afrodita también la ponen como cazadora, la ponen con arco y flecha, y Apolo también tenía arco y flecha, eran protectores de los cazadores y ese tipo de cosas, ¿me explico? Ese es el tipo de dioses que tenían los griegos y que se heredaron a los romanos. Y eran lo que tenía, entre muchos otros dioses, lo que tenían la población de Tesalónica en el siglo I. ¿Sí? Muy bien. Después de ver esto, vamos a leer lo que nos toca para que podamos entender por qué le estoy platicando este tipo de cosas. Muy bien. Dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Como se los dije en otros programas, San Pablo y sus compañeros de ministerio siempre ejemplificaban el comportamiento correcto de la palabra de Dios. No es porque ellos quisieran aparentar ser perfecto ni nada, no, sino porque era una manera de aprendizaje, ¿sí? Era una manera de entendimiento al no tener la apreciación cultural judía. Pues, al final de cuentas, para los romanos y para los griegos, los judíos eran un pueblo inferior, pues ¿qué les iban a estar haciendo caso? ¿Me explico? O sea, tú vas a seguir, digamos, pueblos o artistas o lo que sea de superiores, no inferiores, o sea, por naturaleza. Entonces, para una población griega, con toda la cultura griega que tenían atrás, y para una cultura romana, que también se sentían parte de lo griego, ¿sí? Dominantes, ¿cómo van a seguir una cultura inferior? Por supuesto que no. Entonces, San Pablo tenía que ejemplificar, no que tenía, sino lo hacía era una manera de evangelizar también, ¿sí? Era una manera de evangelizar correctamente. Al no tener ellos componentes claros de cómo era el concepto judío de Dios, pues ellos tenían que ejemplificarlo. Sigue diciendo, versículo 2. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, ¿sí? O sea, ellos, como ya habían estado ahí, como San Pablo ya había estado ahí en Tesalónica, ya les había platicado sobre lo que era Dios, Jesús, el concepto, la muerte de Jesús, etcétera, etcétera. Ya les había platicado todo eso y ya les habían dado, lo que dice aquí, instrucciones, o sea, para que ellos pudieran entender y comprender qué es lo que podían hacer, qué tenían que hacer, ¿sí? O sea, estamos hablando de que habían estado ahí presentes ellos, directamente les había dicho Pablo las cosas importantes de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 3. Aquí es donde empezamos un poquito a relacionarlo con lo que les dije al principio. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados y que se aparten de toda inmoralidad sexual. Fíjense nada más. Hay personas, yo he escuchado personas que platican sobre la Biblia, pero lo hacen sin el contexto. Lo hacen, agarran un texto y aquí dice Dios que tú, que no sé qué. Empiezan a hablar descontextualizado. Está bien, no vamos a enojarnos tampoco. Es mejor decir eso que no decir nada. Pero la Biblia está escrita en un contexto histórico, está escrita en un contexto específico, ¿sí? Cada cosa que está escrita en la Biblia fue escrita para el momento específico y con una lección para toda la humanidad en cualquier momento de la existencia humana, ¿sí? En este momento, esta población de Tesalónica era una población con un libertinaje sexual. Pues nomás fíjate los dioses que tenían.
Afrodita y Apolo, los dos eran sexualizados, eran bellezas, eran bellos, eran hermosos. Y bueno, Afrodita, erotismo, o sea, ¿qué esperas? O sea, ¿qué esperabas de una población con este tipo de personajes? Pues por supuesto, ahorita en la actualidad, sí, desafortunadamente la televisión promueve los antivalores que la sociedad no quiere. Terminamos viendo programas en televisión donde el personaje principal es el malo y adoramos a ese personaje y queremos que no lo maten, queremos que no le pase nada. O sea, tantas historias, tantas cosas donde idolatramos al personaje negativo. O sea, así de chuecos estamos, me explico, en la actualidad, pero no nomás de ahorita. Siempre hemos sido así porque el humano siempre ha sido igual. ¿Sí? Independientemente de la época en la que estemos, siempre estamos como que al revés, porque esa es la naturaleza humana, estar en contra de Dios, desafortunadamente. Entonces, esto que vivimos ahorita en las redes sociales y en los programas de televisión no es nada nuevo, es simplemente el ajuste normal de la comunidad y la cultura en la que vivimos, contemporánea. Pero desde tiempo atrás, los mismos, por ejemplo, estos tesalónicos, pues ellos tenían como dioses principales, dioses que promovían la sexualidad, el erotismo y el amor y la belleza, y por lo tanto tenían un libertinaje sexual, por supuesto. Digo, no era raro que una persona ahí en Tesalónica, ya viéndolo así, digo, razonado, no hay ninguna especificación que lo diga, no era raro que una persona anduviera con una pareja o con otra y con otra y con otra, pues, ¿sí? O que se le antojara irse con otra persona, pues, esos eran los dioses que le decían. ¿Por qué no? ¿Me explico? Había mucha, lo que San Pablo dice, inmoralidad sexual. Fíjense. Pero entonces, si yo agarro este texto y lo empiezo a decir por todos lados, van a pensar que el mensaje del Evangelio es contra la inmoralidad sexual. Y no, el mensaje del Evangelio no es contra la inmoralidad sexual. El mensaje del Evangelio es el poder de Dios a la humanidad. Uno de los detalles de la rebeldía de la humanidad es la inmoralidad sexual, por supuesto que sí, pero hay quienes quieren reducir el mensaje del Evangelio a hacer una lista de pecados que no debo cometer. Y eso automáticamente nos convierte en fariseos, ¿saben ustedes? ¿Sí? Aquel hermanito, hermanita que nomás está viendo a ver en qué está fallando el otro, pues ya se convirtió en un fariseo. Vamos a hacer una breve pausa para el video y regresamos. Regresando al tema, a veces pensamos que por eso es que algunas personas no quieren saber nada de la Biblia, porque piensan que solamente los estamos atacando. ¿Sí? Acuérdense lo que veíamos el programa pasado. Hay que hablarles como si fuéramos sus padres o sus madres, con ternura y cariño. O sea, no atacando cuando no se debe atacar y atacando cuando se debe atacar. Por eso, este pasaje en Tesalonicenses, San Pablo se lo está tirando directito, porque sabe que la población a la cual está dirigida está en inmoralidad sexual y él les da por ese lado. ¿Sí? Pero si yo me pongo a hablarle a todos con la inmoralidad sexual, voy a ofender a muchísima gente. O sea, van a decir, bueno, ¿y tú qué? Luego me van a poner a mí, ese es el problema, me van a poner a mí, bueno, ¿y tú no anduviste con fulanito, manganito o X, no hiciste tú esto, no lo otro? Vea, fíjate en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, antes de estarme hablando. Empezamos en discusión, ¿sí? Yo no digo que no podamos discutir, también a veces hay que discutir, pero recordemos, hay que tratar de promover el Evangelio como si las personas que tenemos fueran nuestros propios hijos, con ternura y cariño. Aquí San Pablo le está dirigiendo estas palabras difíciles porque sabe perfectamente cómo está la situación ahí en Tesalónica. Por eso le está diciendo. Pero fíjense bien cómo se lo dice. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados y que se aparten de toda inmoralidad sexual. O sea, no le está diciendo, es que ustedes están cometiendo un gran pecado contra Dios y ustedes están faltándole respeto a Dios, ¿sí? Como cuando un papá o una mamá le enseña algo a su hijo y pues yo me acuerdo de algunas escenas que he visto que es que le estás faltando el respeto a tu abuelito, así no lo trates, trátalo bien y no sé qué, ese tipo de cosas. Espérame, o sea, en vez de regañarme, enséñame cómo es, ¿sí? O enséñame por qué debo hacer esto, no me estés regañando, enséñame. O sea, evita el regaño
enfócate en enseñar. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. O sea, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que seas santificado. ¿Sí? Cuando eres santificado, automáticamente te apartas de la inmoralidad sexual. Por supuesto. O sea, cuando eres santificado, ¿qué significa ser santificado? Creo que tenemos muchas conceptualizaciones, pero ser santificado es cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y en tu corazón y en tu mente. Es el que te va a enseñar. De hecho se lo digo, ninguna persona en este mundo se va a apropiar de tu mente y corazón para que tú llegues a tal grado. Solamente el poder de Dios, dice, la palabra de Dios, su Espíritu tiene el poder de una espada que penetra y tiene doble filo, para donde se mueva funciona, corta tendones, hueso y todo. Ese es el poder de Dios. Dice, la santificación es cuando la palabra de Dios entra a tu vida y empieza a profundizar en ella. Dice, solamente así, cuando eres santificado en la palabra de Dios, tú te puedes apartar de la inmoralidad sexual. Dice que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. O sea, que el que tú tengas un comportamiento sexual apropiado, ¿sí?, tenga que ver con tu concepto de estar haciendo lo correcto, o sea, con tu honor, nacido en el mensaje de Dios, en su palabra, con el impulso del Espíritu Santo, en la santidad. ¿Me explico? ¿Sí? Y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. O sea, la gente que no conoce a Dios no tiene ningún límite, ¿sí? Igual puede hacer algo con una que con 10 o 15, ¿sí? Lo que sea, lo que caiga, lo que al momento sea. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es, hablando de sexo específicamente, pues es una cuestión instintiva, fisiológica inclusive. ¿Me explico? Ya viendo un poquito más acerca, nos damos cuenta que los animales y el ser humano compartimos un cerebro primitivo o inicial, que es el que regula el sueño, el miedo, el hambre, todo tipo de cosas, el sexo también, ¿sí? Pero los seres humanos, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la corteza cerebral, que es la parte superior del cerebro medio. En esa parte está el razonamiento, la lógica, el aprendizaje, el lenguaje y todo eso. Entonces, nosotros fuimos dotados por Dios de una capacidad mucho mayor como para ordenar correctamente nuestras prioridades y nuestras cosas. Dice, no caigas en pasiones desordenadas. O sea, no te quites la esencia humana que te di y te conviertas en un animal que solamente hace las cosas por su placer y por la búsqueda intensa de su placer. Dice, tú como humano, ¿sí?, fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Tienes capacidad para ordenarte, ¿sí? La gente que no conoce a Dios vive en el desorden. Dice, pero tú que conoces la palabra de Dios, tú puedes ordenarte. Dice, ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. Aquí ya deja un poquito la parte sexual y empieza con otros condimentos. No estés agraviando, o sea, molestando, señalando, burlándote de las personas, ni engañar en nada a tu hermano. Dice, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya lo hemos dicho y declarado. Fíjense, les está diciendo, es muy interesante porque esto que está escribiendo, lo está haciendo como una especie de normas para las personas en Tesalónica, porque ellos estaban con otro concepto muy diferente. O sea, ellos pensaban otra cosa muy diferente. San Pablo les está instruyendo y les está dando instrucciones, como le está poniendo cosas así específicas para que ellos las puedan desmenuzar en su mente y que las tengan muy claras. Le está hablando primero de la inmoralidad sexual, que para derrotar la inmoralidad sexual es necesario que tu mente y corazón estén concentrados en la palabra de Dios para que Él pueda limpiar esas cosas animalescas, digámoslo así, nada más porque sí, sino que pueda ser ordenado. El sexo no es malo, pero tiene que ser ordenado, tiene que estar en orden como debe de ser aquí. Sigue diciendo, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en la santidad. Dios no nos ha llamado a que estemos en lo peorcito,
sino que nos está llamando para que vivamos en lo mejor. Y no me refiero a los bienes materiales, sino a los bienes espirituales. Dios quiere que seamos ricos espiritualmente, no que seamos pobres espirituales, sino que seamos ricos espirituales, ¿sí? El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si tú no acatas esto, no estás desobedeciendo a San Pablo, a Silas, a Bernabé, a Timoteo. No, a nadie. Estás desechando a Dios de tu vida. Si tú no quieres el mensaje del Evangelio, porque te cae mal esa persona, ese pastor, el que sea, es que ese me cae mal. O sea, no estás desechando a esa persona, ¿sí? Por eso, desafortunadamente, tenemos personas que critican y que se alejan de la palabra de Dios porque critican al pastor, ¿sí? Iglesias se han dividido y se han roto porque el pastor se divorció, porque el pastor lo encontraron haciendo algo, porque una hija del pastor salió embarazada, porque un hijo se metió en drogas, o sea, infinidad de cosas. O sea, y las personas acaban con su creencia y con su fe porque vieron al pastor o a la esposa del pastor o sepa Dios a quién haciendo algo. No estamos siguiendo aquí a pastores ni a seres humanos ni a seres hombres. Estamos siguiendo la palabra de Dios, al ser espiritual que vino a morir por nosotros. El pastor y yo y cualquiera que tú quieras somos seres humanos, ¿sí? Que estamos promoviendo y que estamos, sí, es correcto, estamos promoviendo, pero nosotros no somos al quien tú debes de seguir. ¿Podemos ser ejemplos? Sí, en la mayoría de los casos sería excelente. No siempre lo vamos a hacer, porque siempre vamos a tener áreas en donde ni el mismo San Pablo, sí, aunque él era ejemplar, aún tenía él cosas que decía, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo que quiero, hago lo que no quiero. O sea, hay cosas en donde no puedo. Bueno, también los seres humanos, los pastores y todos los que tú quieras, también, ¿sí? No estamos siguiendo hombres, que les quede claro. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, dice, porque Dios mismo les ha enseñado a ustedes que deben amarse los unos a los otros, ¿sí? O sea, el amor fraternal. Y eso es lo que ustedes hacen todos, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad del mensaje, de proclamar el Evangelio, y lo vamos a hacer con amor. Dice, procuren vivir en paz, ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. Acuérdense que San Pablo les está haciendo sugerencias y le está dando instrucciones, por eso dice, se los he ordenado. Ellos tenían que ordenar muchas cosas en su cabecita, tenían una confusión tremenda de su cultura, de los dioses que habían ellos adorado toda su vida, de la forma en donde se encontraban. Era una población cosmopolita, tenían mucho movimiento de personas, comercio, había gente que entraba, salía, o sea, tenían una confusión tremenda. Dice, bueno, ¿estás confundido? Haz esto, esto, y son instrucciones muy precisas, ¿sí? Dice, todo esto a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es decir, que puedan ustedes estar trabajando, concentraditos en su trabajo, en lo que te tocó hacer, póngase a hacerlo, tenga en su mente, en su corazón, en su espíritu, aumente su apreciación por la palabra de Dios, aprenda más, trate bien a las personas, ¿sí? Déjese guiar por el Espíritu de Dios para que su comportamiento se vaya modulando, para que esas exageraciones que tenemos como humanos se vayan acortando, se vayan poniendo como deben de estar, y que tú seas no solamente una persona, digamos, que sienta la presencia de Dios en su vida y corazón, sino que también seas un ejemplo para otras personas. Esa es una parte importante, pero sin pensar que el ejemplo de una persona, que por el ejemplo de una persona dependa tu concepto, tu salvación. Tu concepto de Dios y tu salvación es exclusivamente por los méritos de Cristo Jesús. No bajo el ejemplo ni los méritos de nadie, ni siquiera San Pablo, ni Martín Lutero, ni ningún reformador, ni nadie, ni Calvino. Nadie es suficiente como para que yo me ponga a seguirlo a él. ¿Sí? Estamos siguiendo a Cristo, somos seguidores de Cristo. Nuestro ejemplo grande es Cristo, ¿sí? Por eso siempre nosotros somos cristianos, ¿sí? Y nuestra concepto
de comportamiento debe ser siempre enfocándonos a lo que Cristo nos enseña en su palabra y en lo que nos comunica a nosotros en nuestra manera particular, ¿sí? Sabemos que va a haber personas que están cerca de nosotros, que son grandes personas y que van a tener fallas, por supuesto que las van a tener. No estés esperando que haya una persona perfecta, no hay ninguna. Ni el mejor pastor que conozcas va a ser una persona perfecta. Lo vas a ver, o lo vas a ver llorar, o lo vas a ver sufrir, o lo vas a ver morirse también. Porque somos condenados a morir todos los seres humanos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es nuestro abogado y nuestro redentor. Y por sus méritos nosotros podemos llegar ante su presencia. Por sus méritos de Él, no por nosotros. Que no se nos olvide. Que estén todos bien y bendiciones.